Bien, muchachos, de nueva cuenta, bienvenidos. Vamos a continuar. Vamos a seguir resolviendo nuestro problema. Voy a compartir nuevamente la presentación para que sigamos resolviendo. Nos habíamos quedado aquí en que puse la fórmula para determinar el momento magnético generado por esta espira. En este caso, pero por esta bobina, en este caso, que tiene que ver con el número de espiras, el campo, la intensidad de campo magnético que está, en la que está colocada, la corriente que circula por esa espira y el área de esa bobina, de esa espira, en este caso esta bobina, pues. Entonces vamos a sustituir los datos, vamos a ver que este momento magnético va a ser igual a el número de espiras, en este caso son 200 espiras que conforman esta bobina. La intensidad de campo magnético, muchachos, esta cantidad 25 por 10 a la menos 2 la puedes escribir como tal, pero en este caso no me daría ningún problema escribirla sin la notación científica. ¿Cuánto sería eso sin la notación científica? 0.25. 0.25, gracias. Igual tengo abajo la corriente, me dice que son 20 miliamperes, pero yo necesito escribir todos los datos aquí, pero estos son teslas. Debo escribir todos estos datos en unidades del sistema internacional, es decir, esto lo debo de expresar en amperes. ¿Cuánto es esto expresado en amperes? 20 por 10 a la menos 3. Muy bien, 20 por 10 a la menos 3, sustituyo ese sufijo que se llama mili, prefijo que se llama mili, es un submúltiplo, y entonces lo puedo expresar como 20 por 10 a la menos 3 amperes. Y en este caso ya está en unidades del sistema internacional, ahora sí lo sustituyo. 20 por 10 a la menos 3. Y entonces me falta después, sigue el área, necesito calcular el área de esta bobina que tiene 20 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. ¿A qué será igual esta área? Tengo que expresarla en unidades del sistema internacional, es decir, en metros cuadrados. Eso sería igual a 200 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. 200 por 10 a la menos 4. ¿Cómo lo obtuve, Emiliano? Multiplicando la base por la altura. Bueno, como yo lo hice fue multiplicar, porque podemos convertir desde el inicio el largo por el ancho en metros, pero yo lo hice directo en centímetros, lo cual es 20 por 10 es igual a 200 metros. Sí. En centímetros sería por 10 a la menos 2, pero como es al cuadrado, porque porque son unidades cuadradas, pues se eleva al cuadrado la notación científica y nos da 200 por 10 a la menos 4. Perfecto, está bien. Entonces, el largo, 20 por 10 a la menos 2, para que nos quede claro a todos. 20 por 10 a la menos 2, convertir esos centímetros a metros. Estos son en metros. Y el ancho, 10 por 10 a la menos 2. Convirtiendo esos centímetros a metros. Y ahora sí hacemos, como nos decía, 20 por 10 me da 200, ¿no es cierto? 20 por 10 me da 20 por 10 me da 200, perdón. Y 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2 pues me da por 10 a la menos 4. Y metros por metros me da metros cuadrados. Y esto lo puedo escribir con su notación científica o incluso como es un número pues prácticamente pequeño, podría yo escribirlo como 0.02 metros cuadrados solamente para hacer más simple esta operación. Estos 200 por 10 a la menos 4 sería 0.02 metros cuadrados. Y finalmente el seno del ángulo que forman este área con que serían 30 grados, con este campo magnético que ya está aquí marcado son 30 grados. Y bueno, vamos a hacer esta operación, muchachos. Este momento va a ser igual a, ¿cuánto es? 200 por punto 25 por 20 por punto 02. Si alguien me apoya con su calculadora.
20. 20, gracias. 20 por 10 a la menos 3. Y luego el seno de 30 son 0.5. Y 20 por 0.5, entonces me da 10 por 10 a la menos 3. Y bueno, bien escrito en notación científica, esto sería 1 por 10 a la menos 2. 1 por 10 a la menos 2. 1 por 10 a la menos 2. Y las unidades, desde luego, son newton metro. Newton metro. O podríamos expresarlo simplemente como 0.01 newton metro. Ya está. Y entonces, ya está, determinamos el momento magnético de esta espiral. Dudas, preguntas, muchachos, comentarios. Perdón. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, profe. Vale, gracias. Bueno, vamos a hacer rápidamente otro ejercicio. Es igual de sencillito. Pero me habla de una bobina circular de 7 centímetros de diámetro. Calcula la intensidad, la magnitud de su momento magnético. Entonces tengo una bobina, voy a dibujar esa bobina. En este caso es una bobina circular. Ahí está. Tiene 24 espiras, n es igual a 24. Circula una corriente de 0.75 amperes. Voy a simbolizar esto como una corriente de 0.75. Y entonces calcula la magnitud de su momento magnético. Porque me hace falta un dato, ¿eh? ¿Qué necesito para calcular el momento magnético, muchachos? El número de espiras, la intensidad del campo magnético, la corriente que circula por esa bobina, el área y el seno del ángulo que forma con respecto a la horizontal. Entonces, como no me dice cuál es el ángulo, pues yo voy a suponer que debe ser el máximo. Y entonces, para que esta cantidad sea máxima, ¿cuánto debe ser el ángulo de este teta? ¿Qué número me da la cantidad máxima de este seno de teta? ¿Qué ángulo? Muchachos, para que esta cantidad sea máxima, ¿qué ángulo debe ser aquí? 45 grados. A ver, chequenle. ¿Cuánto vale el seno de 45? 0.7. Y el seno de 30, por ejemplo. 0.5. Y el seno de 60, por ejemplo. 1. 0.8. 0.8. Entonces, a medida que se va haciendo más grande, llega y el límite es 90 grados exactamente. ¿Cuánto vale el seno de 90? 1. La unidad. Entonces, 1. cuando esto es 90 grados, esta es la unidad. Entonces, este término podemos prescindir de él. Y entonces, este es máximo. Pero todavía me hace falta el dato del campo magnético. No sé si lo copié mal. Pero bueno, vamos a poner que estuviera un campo magnético, una intensidad de campo magnético, por ejemplo, de, no sé, de 2 teslas para hacerla sencilla. Y bueno, vamos a ver esto un poco para ejemplificarlo. Voy a dibujar nuevamente esta espira como si lo estuviera viendo de costado. Y además me hace falta aquí representar el campo magnético. El campo magnético, para que estuviera
perpendicular a este conductor, pues tendría que estar entrando a la pantalla, por ejemplo, de esta manera. Lo puedo representar así. Y entonces está entrando a la pantalla. Ahora, si yo lo dibujo para poderlo visualizar sobre por esta pantalla, lo puedo dibujar ahora con líneas horizontales hacia la derecha. Y entonces, esta sería la dirección del campo magnético. Y para que sea máximo esta, debe de haber un seno de 90. Recordamos que ese seno de 90 es entre el vector área. Aquí tendría que ser mi vector área, que forma 90 grados con respecto a mi vector campo magnético. Entonces, ¿cómo dibujo la bobina? ¿Cómo estaría la bobina? O el costado de la bobina que vería. ¿Alguna idea? Estoy tratando de dibujar esto, pero ahora lo estoy dibujando así. ¿Cómo estaría esto? Horizontal, vertical. ¿Alguna idea, muchachos? Para que este ángulo forme 90 grados. ¿No hay idea, Leslie? Vertical. No escuché, perdón. Recuerden que este vector área es perpendicular a la superficie de la bobina, entonces tengo que representar la bobina así. En este caso, para que formara 90 grados, tiene que estar alineado con el campo magnético, y entonces el vector área ahora es perpendicular con el vector campo magnético. Si yo lo tuviera vertical, su vector área con el campo magnético formarían 0 grados. Entonces, para que forme 90 tiene que estar de esta manera. Bueno, eso es nada más para que vean cuál es el máximo. Cuando está una bobina alineada con el campo magnético, su vector área entonces está formando 90 grados con el campo magnético, y entonces ese momento es máximo cuando esto es 90 grados. Entonces ya, para no hacerlo más largo, vamos a determinar este momento magnético simplemente multiplicando el número de espiras por la intensidad de campo magnético, que dijimos que era de 2 teslas, por la corriente de 0.75 amperes, por el área, muchachos. ¿Cuál es el área de esta espira? ¿Cómo la calculo? Sé que tiene un radio de 7 centímetros. Pues sería pi por radio al cuadrado, sería 4.5 por pi al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Ajá. 4.5 al cuadrado por pi. 4.5 al cuadrado, ¿de dónde, Emiliano? ¿No sería No, 3.5? 3.5, perdón, 3.5 porque 4.5 daría 9. Ajá, pero este es un diámetro, perdón, sí, dijimos un diámetro. Este es el radio, entonces es la mitad, 3.5, perfecto, gracias. Entonces pi por radio al cuadrado son 3.1416, o lo que les dé su calculadora. Vamos a dejarlo aquí así, aquí lo voy a presentar así. Por el radio al cuadrado 3.5, pero como lo tengo que expresar en metros, de una vez aprovecho aquí para expresarlo en metros. Ahora, si me dicen cuánto es 3.5 por 10 a la menos 2 por pi, ¿a qué es igual esto? Le faltó el cuadrado, profe. Sí, perdón, al cuadrado. Otra vez, entonces 3.5 por 10 a la menos 2 por pi. A ver, otra vez pi por 3.5 por 3 al cuadrado, ¿cuánto es? 3,9. Voy a tener que usar mi calculadora.
12.25. Igual a 38.48 por 10 a la menos 4. A la menos 4 por pi, 38 punto. 38.48. 48, ok, gracias. 38.48 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Ese es el área de esta espiral circular de un diámetro de 7 centímetros, un radio de 3.5. Entonces ya simplemente sustituyo este valor aquí de 38.84. 84, no, 48, esa dislexia que no me deja. 38.48. Si me ayudan con esa operación, muchachos, ¿cuánto es? ¿Cuánto es este campo magnético? 24 por 2 por 0.75 por 38.48 por 10 a la menos 4. A 0.1385. 0.1385. Ya es en total, ¿verdad? Sí, profe. O 1.385 por 10 a la menos 1, que es a lo mejor como lo da la calculadora en notación científica. Newton metro. Ya está. Entonces, de esa manera podemos determinar este momento magnético de esta espiral circular con estas condiciones. Y aquí prescindimos de este término porque dijimos que pues, tendría que ser el máximo. Como no nos indican el ángulo, tendremos que considerar el máximo, y entonces el máximo es cuando este ángulo es de 90. Entonces prescindimos del término del seno de teta. Bien, ¿alguna duda, muchachos? Pregunta, comentario. ¿Hay? Yo, profe, no entendí muy bien con lo del vector área en cuanto si tenemos una bobina circular. El vector área es exactamente igual que en una rectangular o que en una cuadrada. El vector área siempre es, si tengo esto que tengo aquí es una bobina circular, pero si yo la veo de costado o acostada, lo que veo nada más es una línea. Entonces, en este caso mi vector área sería un vector perpendicular a esta superficie que forma la espira. El vector área siempre es un vector perpendicular a esa superficie, a esa área. Entonces, este sería mi vector área. Si yo esa bobina la veo en otra posición, digamos en una posición vertical, cuando esté movida verticalmente y colocada verticalmente, entonces mi vector área va a ser un vector perpendicular a esta bobina, que sería por ejemplo. Y si yo viera mi bobina con cualquier otra inclinación, por ejemplo, esta inclinación de la bobina, la estoy viendo de costado, entonces mi vector área seguiría siendo perpendicular a esta superficie, que sería Simplemente es que debe de conservar la perpendicularidad con respecto a la bobina. ¿Qué es esto? Voy a ver si tengo aquí. Tengo aquí mi vector, mi bobina. Esta es la superficie que genera. Aquí tengo mi vector área, que es perpendicular a esta superficie. Se ve mejor el rosa. Si lo ves, siempre va a ser perpendicular. Emiliano. Vale, gracias, profe. ¿Sí aclaramos con eso o no? Sí, profe.
Si nada más es imaginar esta bobina tiene esta superficie, este es el área de esta bobina, esta que está aquí. Y entonces el vector área siempre va a ser un vector perpendicular a esta superficie. Y entonces si lo vemos de lado, lo que vamos a ver es esto. ¿Vale? Sale, muchachos. ¿Alguna duda o pregunta, muchachos, adicional? Vamos a pasar a lo que sigue porque nos quedan un poco menos de 20 minutos. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. ¿No hay? Bien, muchachos, entonces decíamos que este efecto, este fenómeno del momento magnético es lo que llamamos también el principio motor, y se basa en el funcionamiento del motor, pero también se utiliza ampliamente este efecto del campo, del momento magnético en la fabricación de instrumentos de medición, en este caso instrumentos de medición analógicos que permiten medir pues las intensidades de corriente por medio de estos instrumentos. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí un primer instrumento que se llama el galvanómetro de Arson-Ball. A lo mejor alguno lo ha escuchado. Y aquí está la forma como está conformado. Es un imán de herradura que tiene sus polos norte y sur, y desde luego aquí hay un campo magnético establecido entre estos polos norte y sur que están interactuando con esta bobina que está colocada en medio de este campo magnético, por la cual se hace circular una corriente, y entonces va a ocurrir lo que hemos estado platicando hace unos minutos. Estos campos magnéticos van a interactuar, y como esta bobina está colocada sobre un resorte que le permite girar libremente, pues entonces se va a generar un momento de torsión, una intención de giro de esta bobina, y eso se va a transmitir a un espejo que está aquí arriba. Este espejo finalmente, bueno, tiene una fuente de luz que lo ilumina, y el reflejo de este espejo va a dar sobre una carátula que no está aquí representada, pero por ejemplo podemos representar aquí una carátula del instrumento, en donde el reflejo de este espejo pues va a proyectar una medición. Dependiendo de la cantidad de corriente que esté circulando por esa bobina, pues aquí vamos a tener una marca sobre la escala de este aparato. Pero si ven el principio de funcionamiento de este aparato es precisamente la interacción de este campo magnético, la intención de giro, el giro de esta bobina que interactúa con el campo magnético fijo del imán, y de esa manera me permite ver tener un momento magnético que va a depender directamente pues, de los elementos que ya hemos visto, del campo magnético, de la corriente, del número de espiras, del área de esta bobina y del seno del ángulo que forma este vector área con el campo magnético. O aquí vemos el otro caso del coseno. ¿Cuándo usamos el seno y cuándo usamos el coseno? Cuando es el ángulo con respecto al vector área. Con el vector área. Y cuando usamos el coseno es cuando lo que nos dan como dato es el ángulo de la espira o la bobina, más bien de la bobina, porque estos son bobinas, de la bobina con respecto al campo magnético. Las dos son con respecto al campo magnético B. Sí, no sé si me explico. Nuevamente tengo aquí mi superficie. Yo puedo ver si este fuera mi campo magnético, si lo que conozco es el ángulo de este campo magnético con respecto a esta bobina. ¿Cómo lo represento?
así, entonces utilizo el coseno, pero si lo que utilizo es el ángulo con respecto al vector área, que es un vector perpendicular a esta área que forma la bobina, entonces tengo que usar el seno. Esa es la única diferencia. Hay que tener cuidado nada más con eso. Cuando me digan a qué corresponde el ángulo, si al ángulo que forma la bobina con el campo magnético o al ángulo que forma la bobina con el vector área, que es el vector perpendicular a esa superficie de la bobina. Muchachos, preguntas, dudas, comentarios. ¿No? Bueno, aquí, No, profe. gracias. Del lado derecho vemos otro galvanómetro. Un galvanómetro es un instrumento que sirve para medir pequeñas corrientes y tiene prácticamente la misma conformación que el anterior, solamente que en este caso no está basado en un espejo para hacer la medición, un espejo y en un haz de luz, sino que está directamente sobre la bobina. Se coloca una aguja que cuando este campo magnético que está establecido entre los imanes interactúa con el campo magnético generado en la bobina, pues hay una deflexión, hay un movimiento de esta bobina, y entonces esta bobina pues, directamente con la aguja va a marcar una medición en una escala. Entonces esa es la forma el principio de funcionamiento de este medidor, que es un galvanómetro de cuadro móvil. Directamente la aguja está montada sobre la bobina y pues va a indicar qué tanto se deflecta, qué tanto se mueve esta bobina cuando interactúa con el campo magnético fijo del imán. Desde luego, como resultado de hacer circular por ahí una corriente de cierta magnitud. Y entonces la forma de determinar nuevamente su momento magnético, su par magnético, es la misma que hemos estado viendo desde hace algunos minutos. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. ¿No hay? Todo bien, profe. Vale, gracias. Entonces, vamos a llegar finalmente a esta parte que es donde hablamos precisamente de los aparatos de medición. Estos aparatos de medición son aparatos de medición analógicos, estos que conocemos que tienen agujas para indicar las lecturas. Seguramente han tenido oportunidad de ver alguno o de trabajar incluso con alguno. Ustedes que son de telecomunicaciones, seguramente tenemos por ahí en sus áreas todavía de este tipo de aparatos. Y el funcionamiento de este tipo de aparatos es precisamente el principio motor, ¿no? Ese momento magnético. Y estos aparatos básicamente son los amperímetros, los voltmetros y los galvanómetros, que de hecho tanto el amperímetro como el voltmetro son un galvanómetro. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice la lámina al respecto. Me dice que son aparatos que funcionan con corriente continua y se emplean para medir pequeñas corrientes. Este está hablando del galvanómetro. Me dice que este galvanómetro es un aparato que funciona con corriente continua y se emplea para medir corrientes pequeñas del orden de miliamperes. Por ejemplo, el galvanómetro de Arsonval, que ya vimos hace un ratito. Este es su principio de funcionamiento, bueno, sus características de funcionamiento. Utiliza corriente continua, es decir, debe de haber una corriente que pase ahí de manera permanente. Y deben ser corrientes muy pequeñas. ¿Por qué pequeñas las corrientes, muchachos? Porque como esto es algo que tiene que girar, se tiene que hacer con un alambre muy, muy delgadito, muy finito, de tal manera que un alambre muy delgado soporta solamente corrientes pequeñas. Si lo hacemos con alambre muy grueso, se vuelve muy pesado y entonces pues ya no logramos que este núcleo gire y nos pueda dar una lectura buena. Entonces ya tenemos más pérdidas por fricción y por todas esas situaciones. Entonces se tienen que hacer para medir pequeñas corrientes, y entonces se hacen de alambres muy, muy, muy delgaditos, muy finitos, que soportan
solamente pequeñas corrientes. Este galvanómetro me dice también que consiste en un embobinado de alambre sobre un núcleo que tiene gran permeabilidad y además puede rotar libremente, como ya lo vimos en el esquema anterior. Y cuando circula una corriente por él, por este embobinado, el rotor gira y la aguja indicadora indica el momento de rotación, que es directamente proporcional a la corriente. Bueno, ya lo vimos acá, ya lo vimos hace rato. Nuevamente me habla de la ecuación del momento, cómo la podemos determinar. Pero bueno, este mismo galvanómetro nosotros lo vamos a utilizar para medir corriente y entonces lo podemos convertir en un amperímetro, o lo vamos a utilizar para medir voltaje y lo podemos convertir en un voltímetro. Y vamos a ver que esto pues depende de cómo lo conectemos y depende de cómo le adicionemos algunos elementos externos. Entonces aquí tenemos unas imágenes que nos representan estos aparatos de medición. Bueno, las carátulas. Internamente esta sería la conformación que tiene esta primera imagen de la izquierda y arriba. Vemos aquí estas líneas rojas es el embobinado, conductor de hilo de cobre que está formando una bobina sobre un núcleo, que es un núcleo de gran permeabilidad, que está además sostenido por este resorte, que es el que le permite de alguna manera girar y en su momento, cuando cesa la corriente, regresar a su posición original. Y entonces, dependiendo de la cantidad de corriente que esté circulando por esa bobina, pues esta aguja se va a mover en mayor o menor cantidad, es decir, va a tener un mayor o un menor momento magnético. Y bueno, a los costados tenemos ese campo magnético generado por estos imanes, que es el que finalmente va a interactuar con el que está generando esta bobina simbolizado con los alambres rojos. Y bueno, los que tenemos en las imágenes de la derecha, de abajo, perdón, son del lado izquierdo un microamperímetro, es decir, un aparato que mide corrientes del orden de microamperes, desde 0 hasta 50 microamperes, o de 0 a menos 50 miliamperes o a más 50 miliamperes, solamente depende de la dirección de la corriente. Y del lado derecho tenemos un voltmetro, por ejemplo, que me mide de 0 a 15 volts, ese es el máximo de su escala, 15 volts. Y me sirve para medir voltaje o diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Lo que tenemos representado en la imagen de arriba a la derecha es un multímetro, que bueno, ya es un aparato también analógico, pero que pues ya no me permite medir más de una cantidad física, en este caso voltajes por acá, corrientes, incluso resistencias y a lo mejor alguna otra cosa. Pero el principio de funcionamiento de este aparato es exactamente el mismo, es este efecto motor o momento magnético generado por un campo magnético y un conductor, una espira o una bobina por la que circula corriente eléctrica. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. ¿No? Bien, ya no nos queda mucho tiempo, nada más vamos a revisar lo que vamos a ver en la siguiente sesión, porque pues ya llegamos a este punto en el que vamos a ver la aplicación de este momento magnético en la conformación de aparatos de medición, en este caso un amperímetro o ampérmetro. Me dice que es un aparato de medición que funciona con corriente continua, entonces pues es prácticamente como un galvanómetro, y este aparato me sirve para medir intensidades de corriente mayores a las que puede medir un galvanómetro. Habíamos dicho desde la lámina anterior que el galvanómetro me sirve para medir corrientes pequeñas del orden de miliamperes. Entonces no se pueden hacer aparatos para medir corrientes más grandes, porque les digo que necesitaremos usar conductores más gruesos de mayor calibre, que no nos permitirían obtener un movimiento
adecuado de la escala. Y entonces por eso utilizamos galvanómetros y los tenemos que adaptar para que puedan medir corrientes. Entonces este amperímetro o ampermétro para medir corrientes es precisamente un galvanómetro con una cierta adaptación para poder medir estas corrientes que son mayores a las que normalmente podrían medir directamente el galvanómetro. Entonces este amperímetro se puede construir con un galvanómetro a efecto de, o lo que tenemos que hacer para convertirlo en un galvanómetro es conectarle una resistencia en paralelo que desvíe el exceso de corriente que puede dañar el galvanómetro. Y esta resistencia se denomina una resistencia de carga, una resistencia derivadora, desviadora o shunt, y se representa de esta manera. Entonces, eso es lo que está representado aquí en el esquema, muchachos. Del lado izquierdo, si yo tengo necesidad de medir una corriente, voy a resaltar un poquito esto aquí. Yo tengo necesidad de medir una corriente que es una corriente grande con respecto a la que puede medir este galvanómetro, porque este galvanómetro debe ser hecho de sus bobinas de un calibre muy pequeño. Pues si yo le meto demasiado corriente, lo que voy a hacer es dañar ese conductor. Lo que empieza a hacer es que se empieza a calentar y se daña el aislamiento y llega el momento en que se pone en cortocircuito. Y entonces para evitar eso, lo que hacemos es colocar una resistencia derivadora o shunt o desviadora, como le queramos llamar, en paralelo a este galvanómetro, y eso lo que me hace es dar una trayectoria alterna para esa corriente o para parte de esa corriente, para que se vaya por otro camino y no dañe el galvanómetro. Y entonces si podemos encontrar la relación entre estos dos. Muchachos, regálenme su participación en el chat antes de que se termine la sesión. Y mañana vamos a ver, en la siguiente sesión vamos a ver cómo podemos determinar esta resistencia y cómo podemos resolver problemas para convertir un galvanómetro en un amperímetro. Muchachos, hasta ahí la sesión del día de hoy. No dejen de registrar su asistencia, y los que participaron en esta sesión, por favor, déjenme sus nombres ahí en el chat para poder registrar su participación del día de hoy. Gracias, muchachos, que tengan excelente día, cuídense, nos vemos mañana.